estamos de aniversario. Nuestra querida universidad cumple 57 años y pues hay que honrar y celebrar esos 57 años que nos eh, engalana esta creación de una casa superior de estudios con autonomía económica. Se rige por la ley universitaria, pero se crea con autonomía económica desde su fundación. Muy bien, entonces continuemos y vamos a desarrollar hoy día uno de los temas de la quinta unidad temática. Ya en clases anteriores han desarrollado los otros temas que corresponden a esta unidad temática, ¿ya? Entonces, hoy corresponde a lo relacionado a la farmacología antiparasitaria, específicamente a la farmacología de enfermedades metaxénicas, excepto malaria. Nos vamos a ocupar de los fármacos útiles para leishmania, enfermedad de Chagas y, en resumen, para Bartonella. Asimismo, de la farmacología de los antivirales, no antirretrovirales, antivirales. Antirretrovirales lo hemos visto en seminario. Aquí vale recordar conceptos que probablemente también el doctor Okamoto ha recalcado, conceptos relacionados con la farmacocinética y la farmacodinamia, con la farmacología o aspectos generales de la farmacología. Y lo relacionado con la farmacología antimicrobiana que ya se han desarrollado en clases previas, como los antibióticos, la farmacología antibacteriana, antifúngica, antiparasitaria, como por ejemplo antiamebiásicos y antihelmínticos. Hoy nos ocupamos de los ah, ¿ya? de otro grupo, ¿ya? que también corresponde a farmacología antiparasitaria, a diferencia de estos que corresponde, o de lo que ya se ha tratado, corresponde a la farmacología de enfermedades metaxénicas. Aquí, pues vamos a identificar a los 4 actores, ¿no? Recuerden siempre, ya, el parásito, en este caso, que son plasmodios, perdón, que son eh, un tipo de parásito, ¿ya? No malaria, no vamos a ver malaria, entonces no vamos a ocuparnos de tratamiento de las cepas de plasmodio, pero sí de leishmania, por eso vamos a identificar a los fármacos antileishmaniásicos, a los fármacos útiles para enfermedad de Chagas, ¿ya? Los antichagásicos eh, y los fármacos para tratar esta bacteria, ya en este caso sí es una bacteria, para tratar ya Bartonella. Bien, identificamos también a los antivirales, no antirretrovirales, antivirales para procesos virales comunes que los vamos a identificar más adelante, ¿ya? El caso de enfermedades como las metaxénicas son enfermedades generalmente tropicales o que son endémicas en algunas regiones específicas. En nuestro país, que tenemos 3 regiones bien diferenciadas, pues en las regiones tropicales predominan, ¿ya? Virus, bacterias, parásitos, inclusive hongos, toxinas que afectan la salud de la población. Entonces, la población se infecta, se vuelve a reinfectar, ¿no? Se puede tratar, se puede curar, eh, pero vuelven a reinfectarse. Y esto trae como consecuencia, ¿ya? Secuelas en la población, sobre todo en población de riesgo, como son niños, adultos mayores. Estas enfermedades están asociadas también con aspectos sociales, socioeconómicos de algunas regiones endémicas de estas enfermedades. Son desatendidas, sí, ¿no? Como veíamos en malaria, por ejemplo. Hablamos, y ustedes
En el seminario compartimos, por ejemplo, un artículo en relación a la vacuna de malaria que ya va en una tercera fase de investigación clínica y es una buena alternativa, sería una propuesta de tratamiento que beneficiaría a poblaciones endémicas, ya que desde hace 200 años no hay nuevos fármacos, por ejemplo, para tratar malaria. Y lo mismo sucede, vamos a ver ahora los fármacos que para tratar pues son tan antiguos y se usan en muchos países con resultados a veces no favorables. Entonces, estas enfermedades que son desatendidas, ¿ya? Que no generan beneficios económicos, sobre todo a empresas farmacéuticas, pero que el Estado asume los tratamientos. Entonces, hay medidas preventivas, sí, que ustedes también probablemente ya las conocen por otros cursos, pero que eh, estas enfermedades causadas por estos microorganismos, virus, parásitos, principalmente, bacterias, entonces genera algunas secuelas y esto limita el desarrollo integral de la población, sobre todo la más joven, que son los niños, ¿ya? Entonces, vamos a ver cómo alguien me está escribiendo. A ver, eh, perdón. Ah, ya. En cuanto, sí, sí, se pueden conectar sus compañeros. Sí, me habían comentado de la clase que están terminando de inmunología. No hay problema, ¿ya? Muy bien, la delegada. Entonces, en la región de las Américas y otros países endémicos por estas eh, enfermedades, ¿ya? Sobre todo las metaxénicas, ¿ya? Vamos a encontrar en el caso de leishmania, de la enfermedad de Chagas, que la región de las Américas, ¿ya? Desde México hasta, digamos, hasta la Patagonia, hasta las islas de Pascua en Chile, pues vamos a encontrar que hay zonas endémicas para estas enfermedades metaxénicas, sobre todo leishmania en la parte sur de la región de las Américas. Eh, Encontramos que estos casos van en aumento, en algunos países se han ido manteniendo endémicamente porque reciben tratamiento, ¿ya? Y esto afecta principalmente a la población. ¿Por qué? Porque estos, cuando ingresan al organismo, su erradicación es muy difícil, ¿ya? Su erradicación es muy difícil y deteriora la anatomía, ¿ya? De aquel que se infecta, del infectado, pues va a alterar, va a dañar su anatomía, la piel se va a ver afectada. Entonces, esas secuelas generan limitaciones en las personas, en los infectados, ¿ya? Muy bien, vamos a ver aquí. Este es un dato ya de la OMS. Igualmente, muchos países son endémicos. Este es un informe epidemiológico de la Organización Panamericana de la Salud, cómo va evolucionando y qué están haciendo los países para erradicar leishmania. ¿En Perú hay leishmania? Sí, hay regiones endémicas, como vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, en el caso de leishmania, por ejemplo, ¿cuál es este ciclo biológico de este parásito, ya? De leishmaniasis. Eh, estos parásitos que ingresan al organismo, ¿ya? Ingresan al organismo a través de un vector. ¿Quién es en este caso el vector? Es un flebótomo del género Lutzomia, ¿ya? Que pica al huésped. ¿Y el huésped quién puede ser? Nosotros, o sea, el hombre o algunos mamíferos, ¿ya? Pero en el caso de picar a las personas, ¿ya? Los humanos,
Entonces, ingresan al organismo como promastigote. Este promastigote va a ser fagocitado por las células mononucleares en la piel y estos tienden a multiplicarse, se desarrollan en las células fagocíticas mononucleares de los mamíferos y causan una infección asintomática, autolimitada, que produce tres tipos de leishmania. Pueden producir tres tipos de leishmania dependiendo de la cepa de leishmania, ¿ya? La leishmaniasis cutánea, la cocutánea y la leishmaniasis atípica y la visceral, que es la más grave, que es la complicada. Eh, este, este promastigote luego se convierte, ¿ya? Perdón, cuando ingresan a animales, algunos mamíferos, en forma de amastigote, se convierte en promastigote, ¿ya? Este promastigote metacíclico en el intestino del insecto, ¿ya? Va a desarrollarse entre 4 a 14 días. Por eso es que tiene un periodo de latencia, ¿ya? Asintomático entre 7 a 14 días. Bien, entonces vemos que en Perú los casos, ¿ya? Los casos son también eh, digamos que el número de infectados, ¿ya? Es tan similar como en otros países de la región, ¿ya? Excepto Paraguay tiene un menor número de infectados, Costa Rica no tiene infectados, ¿ya? Y encontramos que en países como, por ejemplo, Argentina, ¿ya? Colombia, Brasil, me parece que es el mayor, Brasil, ¿ya? El Salvador, Guatemala, o sea, países centroamericanos, México mismo, tienen un alto número de infectados con leishmania. En Perú, ¿cuáles son las zonas endémicas de leishmania? Y aquí vamos a encontrar varias eh, especies de leishmania y cómo estas afectan a las personas, ¿ya? En estas regiones endémicas, cómo eh, generan todo el cuadro clínico en estos infectados, ¿ya? Aquí, en nuestro país, el vector es del género Lutzomia auraensis, ¿ya? Un tipo de mosquito que va a afectar, ¿ya? A la población, sobre todo en las regiones más tropicales. Y tenemos también el género Lutzomia peruensis, que lo vamos a encontrar más en regiones de costa sierra, ¿ya? Por ejemplo, Lima tiene una zona endémica también de leishmania. Muchas veces cuando se sale ya la zona de parte de sierra de Lima, si te pica un mosquito, y es importante si este forma una ulceración, y acá nos ha pasado, o han pasado casos de personas que han salido a estas zonas de Sierra de Lima, una picadura de un mosquito, se infectó, antibiótico, antibiótico, no hay recuperación, y luego, ¿qué resultó que era? Leishmania, ¿no? Un parásito que por supuesto el antibiótico no erradica al parásito, ¿ya? También hay otro género, Leishmania verrucarum. Esta Leishmania verrucarum es la que transmite Bartonella, la Bartonella. Y otros tipos de Leishmania, inclusive la yacuchensis, que es un tipo eh, de vector de Lutzomia, estoy hablando de leishmania, no, es el vector Lutzomia ayacuchensis, que es específico de esta región, ¿ya? De las regiones de sierra. Entonces, la Lutzomia encontrar la leishmania, ¿ya? La leishmania peruviana, la leishmania, el género Lutzomia verrucarum, ¿ya? Esta leishmaniasis, ¿ya? Eh,
que puede afectar tanto a nivel cutáneo, mucocutáneo, visceral, vamos a encontrar que en nuestro país vamos a encontrar más casos de leishmaniasis cutánea, mucocutánea que la visceral. En otras regiones como Brasil, Centroamérica, es más endémica la leishmaniasis visceral, ¿ya? También hay reservorios que son otros animales, ¿ya? No, reservorios no humanos, que pueden ser casos sospechosos, ¿ya? Por ejemplo, el caso de perros, ¿ya? Algunas zarigüeyas, ratones, ¿ya? El- algunos animales andinos, que el ratón de hierba, que crecen al... ¿ya? Digamos, entre costa y sierra, selva es más endémico, ¿ya? Y también en las zonas de frontera, por ejemplo, encontramos la Leishmaniasis brasilensis, está en la región de la selva, como Madre de Dios, Loreto, Huánuco, inclusive en sierra, ¿ya? Es más agresiva, ¿ya? Muy bien, vamos pasando. Aquí esta leishmaniasis, ay Dios, ya. Vamos a encontrar cómo genera ciertos daños. Aquí quería mostrarles algo que se me había pasado, cómo genera daño, ¿ya? Aquí vemos esto, o sea, se considera que leishmania es una enfermedad o ha existido en la prehistoria, eh, ha existido durante el incanato, porque este, esta imagen la tenemos, se ha encontrado y se calcula que tiene 400 años antes de Cristo. Y esta otra imagen con lesiones en la piel muy similares a las que genera este parásito, se ha encontrado, se calcula que tiene 400 años después de Cristo, ¿ya? Ahora vamos a ver aquí, o sea, cómo se generan los daños, ¿ya? La forma ulcerada en la piel, la forma diseminada, la forma difusa, típica, y esta es la mucocutánea, ¿no? Que afecta las partes del rostro, ¿ya? Eh, esta leishmaniasis cutánea que afecta principalmente, ¿ya? Rostro, miembro superior, espalda, ¿ya? Abdomen y inclusive las mucosas se ven afectadas. Generalmente aquí podemos apreciar, perdón, aquí podemos apreciar, miren, la mucosa oral, cómo se ve dañada por este parásito. Asimismo, la leishmaniasis visceral, ¿ya? Que afecta al abdomen, vísceras del abdomen, ¿ya? Estas ulceraciones, estas heridas muy ulceradas, entonces van a recibir tratamiento, sí, pero el tratamiento también va de la par con un tratamiento específico. Y ahora vamos a ver los fármacos, ¿ya? Aquí vamos a definir cuándo es un caso probable de leishmania, ¿ya? Cuando una o más ulceraciones cutáneas superficiales de bordes bien definidos, elevados, indurados y de base eritematosa o nódulos o pápulas o máculas pruriginosas, con tiempo de
de aparición igual o mayor a 2 semanas de exposición. Los casos confirmados de leishmaniasis, ¿ya? Cuando da positivo a uno de los siguientes métodos, a exámenes auxiliares como los parasitológicos, sean frotis, vivo, inmunoserológico, inmunofluorescencia directa o la detección con PCR, ya una detección molecular. Entonces, por eso es que aquí siempre en estos casos se hace referencia a un diagnóstico presuntivo y a un diagnóstico definitivo. Ahí estoy acá. Ya, ahora, los tratamientos. Aquí el tratamiento es de elección por vía enteral. ¿Por qué? Porque los fármacos que vamos a ver ahora son fármacos llamados o que pertenecen a un grupo denominados antimoniales pentavalentes. Y al ser un antimonial pentavalente, no atraviesa barreras, o sea, son moléculas hidrofílicas, ¿ya? Eh, Aquí hablamos de otro fármaco que vendría a ser de segunda opción. El fármaco de primera elección vienen a ser el estivogluconato de sodio, miltefosina, miltefosina de diferentes concentraciones y la pentamidina. Los fármacos de segunda elección van a ser anfotericina B, que es un antimicótico sistémico, y el antimoniato de meglumina, ¿ya? Todos ellos pueden ser inyectables. Estas miltefosinas tenemos dos casos que pueden administrarse en tabletas, ¿ya? Ahora, la leishmaniasis cutánea va a administrarse un antimonial pentavalente como tratamiento de primera línea. ¿Y cuál es ese antimonial pentavalente? El estivogluconato de sodio o miltefosina. Como tratamiento de segunda línea va a recibir anfotericina B, ¿ya? En la leishmaniasis mucocutánea igualmente, ¿ya? Va a recibir un antimonial pentavalente, ¿ya? Como el estivogluconato de sodio y como tratamiento de segunda línea una anfotericina B. Y la leishmaniasis mucocutánea va a recibir como tratamiento de primera línea anfotericina B y aquí una pentamidina y otro antimicótico que es el ketoconazol. En la leishmaniasis visceral, ¿ya? El antimonial pentavalente y como tratamiento de segunda línea la anfotericina B. Este tratamiento data se mantiene por muchos años, ¿ya? No ha sido modificado. Ahora, ¿qué es lo que varía aquí? El tiempo del tratamiento. Por ejemplo, en la leishmaniasis cutánea, 20 días, 30 días, ¿ya? Aquí hasta acumular un total de 1,5 a 2 gramos en total de anfotericina, ¿ya? Aquí son por 30 días. En esta mucocutánea también alrededor de 30 días. Ahora, recordemos que la anfotericina es nefrotóxica, entonces con precaución deberán administrarse, ¿ya? Igualmente aquí tenemos otro esquema de primera línea, ¿ya? Eh, Igualmente el antimonial pentavalente y en la leishmaniasis mucocutánea grave, la anfotericina B, miltefosina. Esta miltefosina, digamos que no tiene evidencia, ¿ya? O sea, su uso no es seguro, pero si no hay otra alternativa o no hay resultados con los tratamientos de primera línea, va a administrarse. Ahora, los antimoniales pentavalentes, ¿ya? Erradicar estos parásitos, erradicar estas cepas de leishmania, ¿ya? Tanto la cutánea como la mucocutánea, va a requerir tratamientos que sean intermitentes, 30 días, se observe y si la ulceración desaparece en su totalidad o hay recidivas,
va a requerir nuevamente una dosificación de tratamiento. Se calcula que más o menos para erradicar estos parásitos tardan entre 9 a 12 meses, ¿ya? En algunos casos se señala, algunos esquemas señalan que va a depender de la dosis, ¿ya? Pero ojo que también la dosis puede dejar secuelas. Por ejemplo, estos antimoniales pentavalentes vamos a encontrar que tienen efectos adversos de tipo cardiovascular, ¿ya? Hepatotóxicos, sí, y esta hepatotoxicidad puede ser reversible en un 50%, pero a la vez como son estos antimicrobianos también deprimen a la médula ósea. Por eso es que encontramos ya anemia, leucopenias, ya trombocitopenia, puede presentarse pancreatitis, ya cuando los tratamientos son ya sintomáticos. También pueden haber complicaciones a nivel musculoesquelético, ya, o sea, eh, algún bloqueo ya a nivel del tejido muscular, ya, como una parálisis, también a nivel ya cefaleas, eh, reacciones adversas de tipo gastrointestinal que son muy comunes, ya, dolor por la administración por la vía intramuscular. ¿Ya? Otras complicaciones raras, podríamos decir, pero que pueden presentarse son las glomerulonefritis, alguna insuficiencia renal, ya neuritis periférica. Dentro de las RAMs cardiovasculares que son muy frecuentes y van a estar presentes, se altera el electrocardiograma, ¿ya? Entonces se prolonga la onda QT. Al aumento de transaminasas, ¿ya? Y debe haber un control semanal de estas enzimas. Si las transaminasas están por encima de 5 unidades, ¿ya? Debe interrumpirse el tratamiento, ¿ya? Un recuento de las células de sangre también que debe hacerse de manera semanal, ¿ya? Eh, entonces, estas consideraciones, ¿ya? De, de monitoreo del tratamiento debe realizarse de manera semanal, ¿ya? Por lo menos una observación clínica para evitar que estas reacciones adversas también generen algún tipo de secuela, ¿ya? También se considera por lo mismo que puede generar dolor el uso de antiinflamatorios no esteroideos. También el control de creatinina, ¿ya? Para eh, evitar algún daño o falla renal. Miltefosina, que es un derivado del hexadesilfosfocolina, tiene un tiempo de vida media muy prolongada. Es digamos, uno de los fármacos de administración oral, uno de los únicos fármacos de administración oral. ¿Ya? Inicialmente se usó para cáncer de mama, ¿ya? Tiene como mecanismos de acción inhibición de la proteínquinasa, o sea, genera una apoptosis, ¿ya? Además de ello, es un inmunomodulador, ¿ya? Y altera la membrana plasmática del parásito. Es importante tener en cuenta el peso del paciente para la determinación de la dosis. ¿Ya? Hay más eficacia, o sea, la eficacia puede ser muy variable eh, y dentro de los efectos adversos predominan los gastrointestinales y otras RAMs graves como el síndrome de Steven-Johnson y elevación o el aumento de aminotransferasas. Es potencialmente teratogénico. El isetionato de pentamidina, la pentamidina que es útil para leishmania, también puede ser útil para enfermedad de Chagas, ¿ya? Es una diamina, interactúa con el ADN del kinetoplasto e inhibe la topoisomerasa 2 e interfiere, ¿ya? Va a interferir con la glicólisis. Se usa para tratamientos o para casos que no responden a otros medicamentos, ¿ya? Se administra por vía endovenosa o por vía intramuscular y su eficacia es variable.
¿ya? Entonces, va a ser de elección, sobre todo para la leishmaniasis brasilensis, ¿ya? Puede eh, revertir hasta en un 90%. Tiene una actividad antitripanosomiásica, ¿ya? Para tratar enfermedad de Chagas, no tripanosoma cruzi, el común que tenemos, por ejemplo, en Perú, sino para otros tripanosomas como la eh, africenses, ¿ya? Un tipo de tripanosoma que es característico en África. Y también va a ser útil contra la neumonitis girovesi, ¿ya? Esta neumonitis girovesi, ¿ya? Se administra como fármaco o es de elección de segunda o tercera línea cuando no responde a este tipo de neumocitis otros tratamientos. La RAM más frecuente vamos a tener ya RAMs leves, moderadas, el sitio de por lo mismo del sitio de administración que es vía intramuscular, ya puede haber también algún absceso o dolor, se puede acompañar de mareos, ya aumento de temperatura, cefalea, dinamia, náuseas, artralgias. Entonces, en dosis altas puede haber rhabdomiolisis, ¿ya? Hipo o hiperglicemia, uno de los dos. Trastornos electrolíticos, RAMs graves, hipotensión arterial, ¿ya? Y las de tipo cardiovasculares similar a la de los antimoniales pentavalentes que puede alterar el electrocardiograma, ¿ya? Y la nefrotoxicidad tubular, ¿ya? Entonces vamos a encontrar ya la evidencia baja que tienen estos antimoniales pentavalentes en lesiones, ¿ya? Para la leishmaniasis brasilensis o la amazonensis, que también es característico de algunas regiones en nuestro país, miltefosina oral para la leishmaniasis panamensis, mexicana, guayanensis o brasilensis. Recomendada ya con certeza de la evidencia baja o muy baja pentamidina y la paramomicina en crema, ¿ya? Ahora, también cuando esta afecta a niños, ¿ya? Por ejemplo, miltefosina oral, ¿ya? Paramomicina en crema, ¿ya? También antimoniales pentavalentes sistémicos, ¿ya? Si no hay otra alternativa, antimoniales pentavalentes. Miltefosina oral, que es menos agresiva, digamos, para niños, que los antimoniales pentavalentes como el estivoglutamato de sodio. Ahora, en algunos casos ya puede presentarse también en poblaciones especiales, por ejemplo, en gestantes o en lactantes o madres que dan de lactar. Entonces, esta en estos casos hay que tener precaución, sobre todo con algunos fármacos que son teratogénicos, ¿ya? De ser necesario, anfotericina B, ¿ya? De ser necesario en gestantes, ¿ya? Una termoterapia o anfotericina B, contraindicado los antimoniales pentavalentes, como miltefosina y pentamidina. Pentamidina eh, es un fármaco que va a estar contraindicado por los efectos adversos en el feto. En la lactancia, los antimoniales, ¿ya? Termoterapia, anfotericina B, está contraindicado algunos antimoniales sistémicos. En caso de que haya algún daño cardiovascular, ¿ya? También van a requerirse tratamientos locales o sistémicos con miltefosina, ¿ya? Contraindicados los antimoniales y pentamidina. En casos de nefropatías, hepatopatías o cardiopatías, tratamientos locales. En pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, ¿ya?
al igual que en nefropatías o en algún tipo de insuficiencia, y en pacientes inmunodeprimidos, ¿ya? Vamos a tener como de elección anfotericina B, que en otros casos es de segunda elección, es de segunda línea, ¿ya? Muy bien, aquí vamos a encontrar ya algunos esquemas, por ejemplo, de antimoniales para intralesiones, ya la administración vía subcutánea para el caso de leishmaniasis brasilensis, amazonensis, termoterapia, aplicación de calor con un dispositivo electromagnético generador de ondas de alta frecuencia, que también puede ser muy útil, ¿ya? Estos electrodos que se aplican a 50 grados centígrados durante periodos de 30 segundos en el centro y borde de la lesión. Es un tratamiento localizado. La paramomicina, que es una crema tópica que se va a aplicar en zonas afectadas una vez al día durante 20 días. ¿Cuál para obtener resultados favorables? ¿Ya? Eh, los antimoniales pentavalentes con o sin pentosifilina, para la leishmaniasis eh, cutánea o la mucocutánea, sobre todo la mucocutánea, ¿ya? Se ha señalado que en la mayoría de países de la región los antimoniales pentavalentes son de primera línea, ¿ya? Entonces, en el caso de leishmaniasis mucocutánea, ¿ya? Lo que es, lo que es posible es que los profesionales de la salud acepten fácilmente la recomendación. Es fácil conseguir antimoniales pentavalentes. Aquí hubo una epidemia hace pocos años de leishmaniasis y no teníamos gluconato, ¿no? Se tuvo que importar, pero hay tratamiento. Entonces, igualmente tenemos con una certeza baja miltefosina, a pesar que se administra por vía oral, y el isetionato de pentamidina por vía intramuscular, ¿no? Con una evidencia para las diferentes especies de leishmania que son muy bajas. Ahora, la leishmaniasis mucocutánea en situaciones especiales. Mayores de 50 años, por ejemplo, evitar usar antimoniales pentavalentes. Pero ¿qué tenemos aquí? Ya, sobre todo para personas mayores o adultos mayores, la anfotericina B liposomal es de elección. Si un medicamento falla, ¿ya? Administrar otro medicamento, o sea, no repetir el mismo medicamento, porque si no hay resultados o la seguridad, ¿ya? Del medicamento o no nos asegura una eficacia. Y por otro lado, las RAMs superan a los beneficios, pues entonces se debe retirar y cambiar por otro tratamiento, ¿ya? Entonces, una leishmaniasis cutánea diseminada va a requerir anfotericina B liposomal, miltefosina o desoxicolato de anfotericina B por vía intravenosa. Estos ya también tienen una evidencia muy baja, requiere de opinión de expertos para su uso, o sea, requiere de la opinión de aquellos especialistas que manejan estos fármacos y o para este tipo de pacientes, para este tipo de infecciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión aquí? Que tenemos fármacos antimoniales pentavalentes que se administran por vía endovenosa. El tratamiento de elección en leishmaniasis siempre va a ser por vía parenteral, mucho más que la vía oral para alcanzar las concentraciones suficientes y erradicar a estos parásitos, ¿ya? Del organismo.
Otra enfermedad metaxénica que tenemos es la enfermedad de Chagas. Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, doctora. Todo bien. Bueno, vamos a avanzar. Otra es la enfermedad de Chagas, ¿ya? O la tripanosomiasis americana. Y la otra es tripanosomiasis africana. Ujú, ¿ya? Esta que también es causada por un vector, vemos que el huésped ¿ya? Siempre puede ser un hombre, o sea, nosotros puede ser el hombre, como también puede ser un eh, mamífero, ¿ya? Ahora, a ver, vamos a ver aquí un ratito. Ya. La picadura de estos triatominos, que son los vectores, ¿ya? Pasa ingresan, ¿ya? Al huésped o ingresan acá al hospedero, que seríamos, podría ser nosotros, ¿ya? Eh, y estos ingresan en forma de tripomastigotes. Estos tripomastigotes, ¿ya? Eh, metacíclicos, ¿ya? En las heces del animal, ya se posan en las heces del animal. Y estos tripomastigotes penetran a diferentes células alrededor de la picadura, ¿ya? Y se transforman en amastigotes. Estos amastigotes se multiplican por fisión binaria en las células de los tejidos infectados, ¿ya? Luego, ¿ya? Los amastigotes, ¿ya? Ingresan a la célula, o sea, ya se convierten en amastigotes intracelulares y se transforman en tripomastigotes, ¿ya? Y estos salen de la célula y después entran a la circulación sanguínea y se anidan en diferentes tejidos, ¿ya? Entonces, y esta picadura de triatomino, ¿ya? En tripomastigotes, pues vuelve aquí, ¿ya? Vuelve al vector y estos, ¿ya? Salen ya como epimastigoto en el estómago del vector, se multiplican en el estómago del vector y nuevamente estos tripomastigotes metacíclicos en el intestino pican nuevamente y vuelven a infectar, ¿ya? Entonces, estos tripomastigotes pueden infectar otras células y se transforman en amastigotos intracelulares y en los nuevos sitios de infección pueden aparecer los signos clínicos, o sea, puede evidenciarse la sintomatología a partir de este ciclo infeccioso. Bien, entonces también tiene un periodo de incubación estos tripomastigotos, ¿ya? Y para, desarrollar el cuadro clínico en el huésped, que en este caso es el hombre. ¿Dónde se anidan? ¿En cuáles son los órganos donde se anidan estos parásitos? ¿Ya? Entonces, estos tripomastigotos, ¿ya? Que tienen, que se, que ingresan a nuestro organismo y circulan en sangre, ¿ya? Circulan en sangre y esta circulación en sangre es que les permite generar todo un cuadro clínico, ¿ya? Hay un periodo de incubación de 5 a 14 días después de la picadura del vector y 30 a 40 días ya de una transfusión oral, 3 a 22 días, ¿ya? 3 a 22 días, ¿ya? De una incubación o de un ingreso, digamos, por vía oral.
La forma crónica puede durar más de 10 años, ¿ya? Esto se anida en el corazón o se pueden anidar inclusive en las meninges, ¿ya? Una infección aguda tiene una duración de 2 a 4 meses por una alta parasitemia. ¿Puede ser asintomática? Sí, ¿ya? Este changoma y el signo de inoculación que se conoce como el signo de Romaña, ¿ya? Es oligosintomática, ¿ya? Aparece fiebre de manera intermitente, adenomegalias, que son signos, ¿ya? Eh, que van indicándonos, o sea, que van induciéndonos al diagnóstico, ¿ya? Y la infección crónica, que puede ser asintomática e indeterminada. También ya va a generar un mayor riesgo de inmunosupresión. Puede generar enfermedades como miocarditis aguda, meningoencefalitis y absceso cerebral. Es común en pacientes con VIH, ¿ya? Eh, y entre el 90, mayor del 90-99% de infecciones no se diagnostican. Países con más casos son Argentina, Brasil, México, Bolivia y Paraguay. En nuestro país, también en la zona sur, vamos a encontrar que es endémico, ¿ya? De Lima hacia el sur. ¿Por qué? Por el tipo de vivienda. Son viviendas de barro, aunque en los últimos años esto ha ido cambiando, pero hemos tenido eh, periodos donde esta infección ha sido bastante agresiva, ¿ya? Inclusive, ya hace pocos años, la Academia Nacional de Salud escribió todo un tomo de los 100 años de la enfermedad de Chagas en el Perú. A la fecha se ha erradicado, pero aún hay recidivas. ¿Por qué? Por las zonas de frontera. Es común que estas infecciones en Argentina, en el norte de Chile, Brasil, ¿ya? Entonces, regiones del sur, de Tacna, Puno, Arequipa, ha sido endémico. Desde Ica hacia el sur, siempre han habido casos de la enfermedad, de esta denominada enfermedad de Chagas. Entonces, sus tratamientos son muy largos, puede volverse crónico. Brasil, ¿ya? En la actualidad no tiene, o por lo menos hace muchos años en varios congresos han presentado casos de chagomas que se anidan en el cerebro y no hay forma de tratar. Se ha llegado a un esquema de tratamiento que es quirúrgico, ¿ya? Aquí vamos a ver la fase aguda, que tiene una duración de uno a un promedio de 6 meses, ¿ya? Muestras biológicas se toman en sangre para identificar al parásito y va a dar una parasitemia positiva. La fase crónica es indeterminada, ¿ya? Se anida en el corazón, puede generar también en el estómago, pero más se ha encontrado daños en meninges, ¿ya? En meninges. Bien, ahora, estos triatominos que se anidan en casas, en animales, ¿ya? Eh, Generan picaduras. Mire, son muy variados, ¿ya? De diferentes tamaños que vamos a encontrar a estos triatominos y en la zona sur se han encontrado en algunos animales caseros, animales domésticos. Recordemos que también tenemos regiones de crianzas de animales que pueden anidarse, ¿ya? Sobre todo los animales domésticos. Muy bien. Entonces, como habíamos visto, la enfermedad está asentada en la zona sur, ¿ya? Eh, También hay en América, vemos que Brasil, ¿ya? Es donde hay más casos. En la zona sur nosotros tenemos más casos, pero
También en Loreto se han encontrado casos, eh, ya por lo mismo que zona de frontera con Brasil, que es endémico, ¿ya? Entonces, en nuestro país, ¿cómo ha ido evolucionando? Miren, teníamos más casos entre el 2006 hasta el 2015, ¿ya? Pero esto ha ido disminuyendo, esto ha ido disminuyendo y ojalá vaya disminuyendo, ¿ya? La incidencia es menor en los últimos años. Entonces, ¿dónde hay más casos? En Arequipa, ¿ya? Arequipa, Tacna, bueno, Tacna. También la zona sur es más endémica, Ayacucho también. No veo Ica, no veo Moquegua, Loreto, ¿ya? Ahora, el número de fallecidos es menor, digamos, no hay fallecidos por lo mismo que es asintomática, es crónica, es degenerativa, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver ya el tratamiento. ¿En qué consiste el tratamiento y cuáles son los fármacos? Se recomienda tratamiento en las siguientes fases. Para infección aguda, ¿ya? ¿La infección aguda puede recibir tratamiento? Sí. Pacientes inmunodeprimidos con enfermedad de Chagas reactivada. Niños menores de 18 años con infección crónica. El tratamiento también puede ser beneficioso cuando hay enfermedad crónica o cuando esta se vuelve crónica, ¿ya? Y también es muy recomendado para adultos menores de 50 años con cardiopatías congénitas o con cardiomiopatía chagásica avanzada. Eh, Cada caso debe evaluarse de manera individual y se recomienda siempre consultar a expertos, ¿ya? Evitar tratar a pacientes con miocardiopatía chagásica, ¿ya? O con insuficiencia cardíaca, pacientes con megaesófago y deterioro significativo de la deglución, no tratar a pacientes durante el embarazo, pacientes con insuficiencia renal o hepática severa, porque estos fármacos resultan ser muy tóxicos, ¿ya? ¿Cuáles son los fármacos de elección? Aquí no hay fármacos de elección. Tenemos ya a benznidazol, ya es un profármaco que requiere activación, ya, eh, y al nifurtimox como una alternativa terapéutica. Nifurtimox es un fármaco para tratar la, ya, la tripanosomiasis aguda. Benznidazol es un profármaco, es un imidazol que actúa a nivel intracelular generando radicales libres y estos a su vez causan la ruptura del ADN del trypanosoma cruzi, ¿ya? Su eficacia es cercana al 100% en la fase aguda, ¿ya? Y en fase crónica también se prescribe, ¿ya? En fase crónica también se prescribe para frenar el daño orgánico progresivo. En el caso del benznidazol, es un fármaco, ¿ya? Que a su vez tiene reacciones también digamos, reacciones adversas de tipo B por las reacciones de hipersensibilidad. También deprimen a la médula ósea, por es que hay toxicidad medular, neuropatía periférica, ¿ya? El nifurtimox es un fármaco que reduce parcialmente el oxígeno molecular dentro del parásito y esto va a provocar radicales libres oxidativos altamente tóxicos, ¿ya? Tiene efectos adversos a nivel gastrointestinal, son muy severos, la anorexia, la pérdida de peso extrema, también manifestaciones neuropsiquiátricas como parestesias, insomnios y desorientación.
Tal como habíamos mencionado, ya es una opción de primera línea el Betnidazol, este imidazol, su uso en pacientes en menores de 2 años y mayores de 12 años, según el diagnóstico clínico y la decisión del experto. Aquí, si el tratante tiene que ser un médico especialista, ya. Menos frecuentes en las RAMS son menos frecuentes en niños, en adolescentes o en adultos, ¿ya? En el caso del Nifurtimox, ¿ya? Este sí, ¿ya? Aprobado por la FDA para enfermedad de Chagas, para el tripanosoma cruzi, para pacientes pediátricos, desde el nacimiento hasta menores de 18 años. Es un antiprotozoario, ¿ya? Nitrofurano, es un nitrofurano. Se administra por vía oral, como les había mencionado, y de preferencia con alimentos durante 60 días. Pobre organismo, ¿ya? Y los efectos adversos incluyen las molestias gastrointestinales, ¿no? Ahora vamos a ocuparnos de la enfermedad de Carrión, ¿ya? La enfermedad de Carrión o Bartonella, ya la bartonelosis, es identificada, ha sido estudiada en nuestro país. Ya no vamos a encontrar en los textos mucha información. Hay artículos que se han publicado en nuestro país, estudios que se han hecho en nuestro país desde que se identificara ya a la verruga o en el momento en que se tenía estas dos enfermedades, ¿no? Entonces, Carrión logró identificar que estaban, eh, ¿no? La enfermedad de Loroya con la verruga, logró identificar que era un mismo agente causante, ¿ya? Una bacteria. Entonces, es importante que todos conozcamos de la enfermedad de Carrión, la bartonelosis, los esquemas de tratamiento. ¿Hay epidemias en nuestro país? Sí, aparecen epidemias. Por ejemplo, encontramos que entre el 2004 al 2005 hubieron muchos casos, ya se incrementó el número de casos superando los 10.000, ¿ya? Luego esto fue disminuyendo y en la actualidad tenemos casos que han ido reduciéndose, ¿no? Entonces, esto es importante, se compara con otras enfermedades metaxénicas, también va a depender de ciertos factores externos, ¿no? Sobre todo factores ambientales. Entonces, esta enfermedad que puede ser también aguda, ¿ya? Eh, no especificada, ¿ya? Eh, disruptiva, ¿ya? También tenemos zonas endémicas en nuestro país donde vamos a encontrar casos acumulados, ¿ya? En Loreto y en algunas regiones del sur. Entonces, hasta en el año 2020 se han reportado, en el 2020 se han reportado 79 casos, ¿ya? Una incidencia, una tasa acumulada y 0,24 casos por 100.000 habitantes, ¿ya? De estos, el 63,29 de los casos fueron enfermedad de Carrión aguda, 50 casos y eh, 17 casos no especificados, ¿ya? Entonces, la fiebre del Loroya, la verruga peruana o la verruga peruana sin enfermedad febril, infección asintomática, resultaron que eran causados por una misma bacteria. La fase aguda sin tratamiento, ¿ya? Puede generar una mortalidad hasta del 90%. El tratamiento temprano, ¿ya? Entonces va a haber menor complicaciones, ¿ya? Una menor incidencia de complicaciones, sobre todo de tipo infeccioso, ¿ya? Infección secundaria por salmonela, Staphylococcus aureus, Klebsiella, Enterobacter, Cándida, ¿ya? Reactivación de tuberculosis, toxoplasmosis, histoplasmosis diseminada, neumonía, ¿ya? Neumocitis girovesi,
leptospirosis y paludismo también pueden ser consecuencias de esta Bartonella, ¿ya? También, ya en esta fase aguda, pueden haber algunas complicaciones hematológicas que no, o sea, complicaciones no infecciosas, como las hematológicas, cardiológicas o neurológicas. Bien, entonces, el número de casos, como habíamos mencionado, ha ido disminuyendo, ¿ya? Pero en este 2024, ya en el mismo periodo del 2023, ¿ya? Se notificaron 14 casos en el Perú, ¿ya? A diferencia de otros que se han notificado ya en el 2024 tenemos 320 casos, a diferencia del 2023 que se notificaron 14 casos, o sea, hemos ido en aumento. Y esto es variable, ¿ya? Es variable, van a depender de aspectos que pueden ser externos, ¿ya? O algún factor desencadenante de este proceso infeccioso, ¿ya? Los casos acumulados, que ya los hemos mencionado. Ahora, el tratamiento. Aquí el tratamiento es a base de antibiótico. Esta Bartonella bacilliformis, ¿ya? Eh, que es una bacteria, va a desarrollar la enfermedad en una fase aguda, que es hemática, y una fase crónica, que es eruptiva, ¿ya? En la fase aguda, el tratamiento de elección recomendado es a base de fluoroquinolonas como la ciprofloxacina. ¿Por qué? Por la cobertura bactericida contra la bacteria y previene de forma simultánea la coinfección por salmonela, como habíamos mencionado, el riesgo de infectarse con otras bacterias, como lo hemos visto ya. Ahora, en el caso de la fase crónica eruptiva, ¿ya? El tratamiento de elección es con macrólido y aquí el fármaco es acitromicina. ¿Por qué? Porque tiene una mayor cobertura, una capacidad de penetración tisular en lesiones cutáneas tipo endotelial, sean nódulos o verrugas, ¿ya? Con un perfil de seguridad muy favorable. En el primer caso tenemos alternativas: amoxicilina más ácido clavulánico o cloranfenicol, un fármaco de amplio espectro. Y en el caso de la fase crónica eruptiva, vamos a encontrar como alternativa a la rifampicina. Aquí también vamos a encontrar, por ejemplo, la elección para niños, amoxicilina, ácido clavulánico, en adolescentes ciprofloxacino, ¿ya? Gestantes, amoxicilina, también más ácido clavulánico, donde no hay riesgo de efectos teratogénicos, ¿ya? Igualmente, combinaciones de ciprofloxacina más una cefalosporina como ceftriaxona. O sea, aquí tenemos de elección una fluoroquinolona más una cefalosporina, ¿ya? Igualmente aquí en adolescentes mayores de 14 años, en gestantes, ceftriaxona más cloranfenicol, ¿ya? Las dosis generalmente se calculan por kilogramo de peso, ¿ya? Muy bien. Igualmente aquí vamos a encontrar las dosis recomendadas, ¿ya? Para fármacos para la fase eruptiva y fármacos para diferentes grupos etarios, niños, adolescentes, adolescentes mayores de 14 años y gestantes, ¿ya? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Todo bien, doctora. Doctora, doctora, ¿Seguro? Dígame, una hija. cosa. En el caso de los macrólidos, se utilizaría la rifampicina, o sea, pero, o sea, se utilizaría si no funcionase o sí se le puede elevar la dosis. Eh, En, en el caso, ¿ya?
de macrólidos cuando esto, generalmente porque no hay una buena adherencia, entonces tenemos otra alternativa. El problema de los macrólidos son las reacciones adversas de tipo gastrointestinal. Dañan la mucosa gástrica y a veces el paciente no tolera. Niños a veces no toleran a los macrólidos por las reacciones adversas de tipo gastrointestinal, generan náuseas, vómitos. Entonces, una alternativa es rifampicina, que puede ser excepcionalmente, ¿ya? Hoy en día los macrólidos, las sales de los macrólidos han mejorado la adherencia en el tratamiento, ¿ya? Se han retirado aquellos que eran muy tóxicos a nivel gástrico y esto permite una mejor adherencia, ¿ya? Rifampicina es una alternativa. Es una alternativa porque tiene muy buena absorción en tejidos, ¿ya? En tejidos y esto eh, va a, va a ser eficaz en la erradicación de la bacteria, ¿ya? Ok, doctora, Bien, muchas gracias. ok. Bien, vamos a continuar para terminar con la farmacología de los antivirales. Hemos visto antirretrovirales en la clase de seminario, ¿no? Aquellos que van a erradicar o a los grupos de antirretrovirales que erradican al virus de la inmunodeficiencia humana, ¿ya? Dos grandes grupos los hemos identificado. Pero ahora nos vamos a ocupar de los antivirales, no antirretrovirales, ¿ya? Entonces, los virus que vamos a encontrar que generan una serie de enfermedades infecciosas, ya generan cuadros clínicos, sobre todo en vías respiratorias y otras enfermedades que inclusive se pueden volver crónicas e inducir enfermedades oncológicas, como el virus del papiloma humano. Entonces, vamos a encontrar a fármacos que van a ser útiles no solo para un tipo de virus, sino para varios de ellos, ¿ya? Los virus afectan a niños, adultos mayores, poblaciones de riesgo, ¿ya? Principalmente poblaciones de riesgo, que son niños, adultos mayores, gestantes. Es por ello que muchos de los tratamientos para erradicar a los virus consisten en vacunas, ¿ya? Un esquema de vacunación que permite prevenir o generar en el organismo los anticuerpos eh, que inhiban el ingreso de virus a circulación sistémica o a nuestro organismo, ¿ya? Entonces, vamos a considerar aquí el diagnóstico debe ser clínico, ¿ya? Con exámenes auxiliares como son imágenes, pruebas generales que pueden ser específicas o inespecíficas, cultivos celulares, inmunológicas, ¿ya? Como PCR, ¿ya? Eh, También el diagnóstico por factores ambientales, entonces micosis vamos a encontrar muy comúnmente. Estados de inmunosupresión por alguna enfermedad, eh, sea infecciosa o no infecciosa. Entonces, vamos a encontrar a muchos de estos virus patógenos que afectan a las vías respiratorias, ¿ya? Otras en el torrente sanguíneo, aquí vamos a encontrar bacterias, y, eh, y también se asocian o estos virus tienden a atacar, a afectar el sistema inmunológico y generan coinfecciones con bacterias, ¿ya? La coinfección bacteriana.
Entonces, la progresión de estos pueden ser no infecciosos, ¿ya? La profilaxis o primaria puede generar, no, o sea, va a contribuir a que no se desarrolle el proceso infeccioso, ¿ya? Luego los síntomas, la infección que puede ser una infección primaria, los síntomas que pueden ser aún presuntivos o empíricos, ya el aislamiento de del tipo de virus o la identificación del patógeno y la resolución del tratamiento definitivo, el diagnóstico definitivo, ya con la ayuda de exámenes auxiliares. Entonces, ¿cuáles deben ser las estrategias de tratamiento antiviral? Un tratamiento inmediato de la infección aguda, como influenza, herpes, ¿ya? O herpes virus. Una terapia a largo plazo en infección crónica, como el VIH, el virus de la hepatitis B o la hepatitis C, y o siguiendo objetivos terapéuticos, ¿ya? Primero, considerar una terapia de erradicación, ¿ya? Pero que esta erradicación también sea curativa y una terapia supresiva, ¿ya? La terapia curativa va a erradicar al virus, ¿ya? Y la terapia supresiva suprime la replicación del virus de modo que la carga viral en el plasma se reduce. Retrasar o la enfermedad clínica, la progresión de la enfermedad, por ejemplo, neoplasias, mejorar los marcadores del laboratorio de la enfermedad, por ejemplo, pruebas de función hepática, ¿ya? Y la profilaxis contra la progresión y la reactivación de la enfermedad, ¿ya? Herpes virus, perdón, en el caso de herpes, ¿ya? Eh, en el caso de herpes, virus en infecciones genitales recurrentes para prevenir la diseminación viral y la prevención de la transmisión del virus, por ejemplo, de VIH, la transmisión horizontal, la transmisión vertical, la preexposición o la posexposición. ¿Ya? Estos son los casos, por ejemplo, vamos a ver algunos aspectos generales como faringitis aguda, ¿ya? El 80% son casos virales, ¿ya? Se caracterizan por presencias de tos, de rinorrea, de úlceras orales, sugieren una etiología viral, cuyo tratamiento es exclusivamente sintomático. Cuadro febril agudo, adenopatías, ¿ya? En una bronquitis aguda, los agentes virales son la causa del 90% de este cuadro clínico, ¿ya? En la mayoría de este cuadro clínico, el uso de antibióticos es inapropiado. En estos dos casos, o sea, no de ahora aquí tenemos ya cuál es el periodo, ya, el periodo en que estos virus desarrollan el cuadro clínico, cómo evoluciona, ¿ya? Y también aquí tenemos los fármacos para tratar a los diferentes virus, ¿ya? Aquí vamos a ver algunos, ¿ya? A ver, los derivados de dihidrofenilalanina, ¿ya? Aquí el Foscanet, por ejemplo, que es un derivado de dihidrofeniladenina, perdón, adenina, el Foscanet, ¿ya? Por otro lado, vamos a encontrar, ¿ya? Estabudín,
aún estos antirretrovirales también se usan como antivirales, ¿ya? El Vigradir, ¿ya? Indinavir, ¿ya? Y estos cómo han ido evolucionando, miren, desde la década de los 60 hasta la actualidad. Tenemos tratamientos muy parecidos, ¿ya? Otros que están en investigación, como podemos encontrar aquí, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Sofovivir, que es bastante utilizado para los diferentes virus que vamos a ver más adelante. Y por otro lado, también tenemos ya a los anticuerpos monoclonales como el interferón, ¿ya? Eh, Estos se están usando para tratar varios tipos de virus, ¿ya? Eh, por ejemplo, tenemos aquí interferón, amantadina, eh, marborán para tratar herpes, por ejemplo, influenza, eh, algunos tipos de citomegalovirus, de parvovirus, que van a ser útiles. Todos estos fármacos, ¿ya? O no todos tienen utilidad. Va a depender del tipo de paciente que se usa. Por eso es que el tratamiento es bastante especializado. Y estos fármacos no son nada nuevos, son bastante antiguos y lo vemos aquí. Miren cómo ha venido evolucionando desde la década del 50 hasta finales del milenio pasado, ¿ya? Por otro lado, vamos aquí a ver ahora, ¿ya? Tratar estos, perdón, ¿ya? Aquí vamos a verlos a los virus, a los fármacos, a los antivirales, ¿ya? No VIH. Análogos de nucleócidos tenemos aciclovir, que es el más utilizado para el herpes virus, sobre todo para casos de herpes virus que son muy frecuentes y estos generan inclusive daños que requieren tratamiento a largo plazo, ¿no? Algún tipo de lesión. Entonces, estos virus atacan al organismo, por ejemplo, el herpes virus, que lo vamos a ver más adelante. Aciclovir, ¿ya? Tenemos aminas tricílicas como amantadina, bastante antiguos, análogos de pirofosfatos como el foscanet. En esta lámina la tenemos más clara que en la anterior, ¿ya? Inhibidores de neurominidasa, ¿ya? Zanamivir y oseltamivir. Anticuerpos monoclonales y oligonucleótidos, ¿ya? Palivizumab y fomivirsen. Interferones como el interferón alfa, el interferón beta, el interferón gamma. Inhibidores de proteasa como boceprevir y telaprevir. Otros tenemos soribudina, maribavir, lobucavir, ¿ya? Entonces, estos son los más utilizados y vamos a ver que se usan en diferentes tipos de virus, ¿ya? Aquí tenemos una eh, gráfica que nos muestra cómo estos virus ingresan al organismo, se acoplan al ADN y pueden generar daños, ¿ya? Los parvovirus, los herpesvirus, adenovirus, papilomavirus y los polimavirus, ¿ya? Los polimaviruses, papilomaviruses, ¿ya? Entonces, estos ingresan y se acoplan al ADN, ingresan como un antígeno, se adhieren a un anticuerpo y van a adherirse al ADN, ¿ya? Eh, se transcriben y generan una replicación inmediata, ¿ya? Eh,
a atacar a nuestras células. Tal es el caso de coronavirus, flaviviruses, ¿ya? Ortomixoviruses y paramixoviruses. Estos más agresivos y más estudiados, ¿ya? Van a atacar a órganos como la linfa, ¿ya? Al hígado, vaso, ¿ya? Si, vamos a encontrar una alta virulencia en sangre, ¿ya? Igualmente, vamos a encontrar que muchos de estos virus generan daños en determinados órganos. Por ejemplo, la varicela daña la piel, ¿ya? Los arbovirus, los hantavirus afectan a los riñones y los citomegalovirus afectan a las glándulas salivales. Entonces, la mayoría de estos virus, que a veces los generan un cuadro aparentemente infeccioso, asumimos que es un cuadro infeccioso causado por una bacteria, pero mientras no se identifique al patógeno, no se identifique al agente causante, el tratamiento debe ser sintomático, no a los antibióticos, ¿ya? Entonces aquí tenemos un esquema de replicación viral, como estos se replican muy rápidamente, ¿ya? Se ensamblan y se replican muy rápidamente, ingresan al organismo y cómo estos se van replicando en el organismo, ¿ya? Generan una síntesis de proteínas, es aquí donde actúa el interferón, ¿ya? Aquí actúan algunos otros fármacos sobre todo de ataque, ¿ya? Aquí actúan los fármacos inhibidores de la fusión, como efubrepide, aquí los análogos de nucleósidos en las diferentes fases de la replicación. Bien. Igualmente aquí tenemos los estados de replicación, penetración en la célula, pérdida de cubierta, transcripción, transducción, modificación posttransduccional, ¿ya? Ensamblado de componentes del virión y la liberación. En ambos casos encontramos, digamos, la misma forma de replicación. Ahora, los virus, los tipos de virus que vamos a encontrar eh, en cada célula de replicación, ¿ya? Son, por ejemplo, los virus de la inmunodeficiencia humana, influenza, picomavirus, ¿ya? Influenza también aquí, ¿ya? El virus incital respiratorio que está atacando en estos últimos tiempos, los papilomavirus, herpesvirus, ¿ya? Varicela zoster. Igualmente aquí encontramos cómo estos inhibidores o los fármacos pueden actuar aquí, ¿ya? Entonces, aquí digamos, la estrategia farmacológica, cómo va a actuar, vamos a encontrarlos aquí. Por ejemplo, ¿ya? Penetración en la célula, vamos a encontrar que inhibidores de proteínas o los inhibidores de fusión van a evitar esta penetración. Pérdida de cubierto o liberación del genoma viral, bloqueadores de los conductos iónicos o estabilizadores de la cápsida. La transcripción del genoma, inhibidores del ADN, inhibidores de la polimerasa viral o de la ARN polimerasa. En la transducción de proteínas virales, los interferones, ¿ya? Inhibidores de proteínas reguladoras,
en la modificación de posttransduccionales inhibidores de proteasas, ensamblado de componentes de virión, también los Bien, este lo vamos a pasar porque casi ya creo que aquí lo van a entender mucho mejor. Está en la gráfica lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son las drogas, perdón, los fármacos? ¿Ya? Algunos textos nos señalan drugs, porque algunos textos europeos, fármaco es sinónimo de droga. Los americanos ya han retirado el término droga por fármaco o medicamento o sustancia química. ¿Ya? Para tratar fanciclovir o trifluridine, citomegalovirus, ganciclovir, ¿ya? Cidofovir o fosfonoformate, ¿ya? O lo que es el peramivir, ¿ya? La hepatitis crónica de tipo B, ¿ya? La amibudine, aunque la amibudine también es para VIH, es un antirretroviral, ¿ya? La hepatitis tipo C, un interferón. ¿Ya? Las infecciones causadas por herpes virus, este tipo de infección es dolorosa. ¿Ya? Como vamos con el... Ya, tengo 4 minutos, ahora acabo. Este tipo de infección es dolorosa, ¿ya? Genera daños en, en piel, ¿ya? En tejido, genera daños en nervios, sobre todo en el sistema nervioso, por eso genera dolor, ¿ya? Puede ser sintomática como asintomática, ¿ya? Una infección primaria puede generar daños, por ejemplo, en el entorno de los labios, ¿ya? Generalmente son pápulas o lo que conocemos como ampollas, que son incómodas, ¿ya? Y una infección ya es cuando genera ulceraciones, ¿ya? Dolor, ¿ya? Las recidivas todavía son mucho más agresivas, ¿ya? Esta latencia puede generar una infección que puede ser duradera y el tratamiento con antirretrovirales como el aciclovir va a inhibir el crecimiento viral, pero la recuperación para revertir este daño de tipo neurológico va a, va a ser duradero, ¿ya? Aquí vamos a encontrar, ¿ya? Aquí vamos a encontrar los tratamientos para los primeros episodios de la ciclovir, por ejemplo, el herpes genital, ¿ya? El herpes genital aparece a veces en población joven, ¿ya? Cuando no hay un buen aseo o cuando se comparten, eh, ¿ya? Cuando se comparten implementos como puede ser vestimenta o eh, algún producto de aseo personal, se comparten con personas que pueden estar. Perdón. ¿Ya? Entonces, el herpes orolabial, también en la ciclovir
anciclovir, valdecoxib, o sea, en todos los casos son los mismos fármacos. ¿Qué es lo que varía? Es la dosis y la duración del tratamiento, la exposición al fármaco, ¿ya? En el virus varicela zoster, ya que puede ser mucho más grave, agresivo. Entonces, los fármacos van a ser los mismos, varía la dosis, ¿ya? Entonces, o aciclovir o alguna asociación o alguno de estos de primera línea, ¿ya? Y por otro lado, también la vía de administración, que puede ser vía oral o vía parenteral como la vía endovenosa. Ah, entonces, igualmente, ¿cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? ¿Ya? Ya, los virus, ¿ya? Plebitis, dolor en el sitio cuando la administración es por vía parenteral, en el sitio de la inyección, elevación de transaminasas, ¿ya? Elevación del creatinina sérica, náuseas, vómitos, ¿ya? Rash, ¿ya? Escozor, cefaleas, ¿ya? Anemia, neutropenia, trombocitopenia, o sea, las células de la sangre se van a ver disminuidas, anorexia, hematuria, ¿ya? Eh, el régimen de tratamiento va a depender también de cómo están ciertos indicadores, ¿ya? Como creatinina, eh, eh, enzimas como transaminasas. El dosaje va a ser importante cuando se va a administrar aciclovir, por ejemplo, ¿no? Aciclovir, si hay daño renal, cómo se encuentran los niveles de creatinina, entonces las dosis van a considerarse en función a ello, ¿ya? Valaciclovir, la dosis en pacientes con disfunción renal va a verse disminuido, ¿no? En caso de herpes timina, ¿bien? La hepatitis B, ya que también es causada por virus, en el Perú afecta poblaciones ya puede ser de alta incidencia por diversos antecedentes o factores que pueden contribuir a su eh, desarrollo, a su proceso infeccioso, ¿ya? Entonces, ¿va a haber terapia? Sí, ya desde la década del 90 se ha encontrado algunos fármacos que van a ser útiles para erradicar a este virus de la hepatitis B, ¿ya? Que genera una enfermedad crónica, ¿ya? Entonces, cómo infecta a la célula, igual se une, ¿ya? Se une, forma sus complejos y va a ingresar a la célula, va a replicarse el virus y esto va a generar todo un mecanismo intracelular en la célula y va a dañar al, eh, a las células, sobre todo ya hepáticas. Uno de los tratamientos es el Pengilterferón alfa, ¿ya? Fármaco tiene una actividad antivírica, antiproliferativa e inmunomoduladora, ¿ya? Eh, Tiene varios mecanismos, ¿ya? Pero uno de ellos es la eh,
inhibe la replicación viral por la inducción de moléculas, ¿ya? Moléculas efectoras antivirales como oligoadenilato, sintetasa y la proteincinasa. Aumentan la expresión de proteínas en la superficie de los hepatocitos, activan las células naturales, ¿ya? Las killer. Los interferones tienen una degradación enzimática y un aclaramiento plasmático rápido, ¿ya? Los resultados son subóptimos, ¿ya? Y aproximadamente solo un tercio de los pacientes logran la pérdida, ¿ya? De estos complejos y menos logran la pérdida de estos genotipos, ¿ya? De estos genotipos dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿ya? Eh, Tenemos análogos de nucleócidos, los interferones. También la dosis va a estar en función de la edad, ¿ya? La función hepática, de la función renal. Entonces, ¿hay riesgo de toxicidad renal? Sí. ¿Hay riesgo de toxicidad hepática? Sí, ¿ya? Eh, en embarazo en embarazo, sobre todo, puede administrarse, sí, pueden ser sustituibles o no, ¿ya? El caso de entecavir no es sustituible en embarazo, pero sí cuando hay descompensación por la enfermedad, ¿ya? Igualmente aquí algunos fármacos que ya hemos mencionado, solamente qué pasa si hay algún tipo de resistencia o no hay una buena adherencia por los efectos adversos, ¿ya? Que pueden ser e inclusive graves, las molestias gastrointestinales, desórdenes psiquiátricos o de tipo neurológico, dermatológico e inclusive una disfunción tiroidea, que no es común, pero puede aparecer en algún paciente. Las cefaleas, ya en los ya, eh, respuestas nasofaríngeas, infección del tracto respiratorio, ¿ya? Entonces, las recomendaciones es que en lactantes y en recién nacidos deben recibir su primera dosis de vacunas contra la hepatitis B lo antes posible, lo más temprano. La inmunización, ¿ya? Va a evitar que los recién nacidos o las madres, sobre todo si tienen también este gen, ya este antígeno HB, ya, pues no desarrollen esta enfermedad, ¿ya? Se evite el proceso infeccioso. Igualmente acá, en el caso del virus de la hepatitis C, igualmente va a requerir tratamiento, ¿ya? Los fármacos son, digamos, aquí tenemos asociaciones de fármacos, ¿ya? Pero por tiempos prolongados, 12 semanas, ¿ya? En este caso tenemos la indicación por edad y por tiempo de duración y por fármacos. Igualmente aquí, ¿ya? No hay mucho que mostrar ni que comentar porque todos estos fármacos van a seleccionarse de manera individual y siempre por el especialista. No podemos recomendar si no hay toda la evaluación. Sin una evaluación clínica no se pueden administrar estos fármacos. Entonces, no solamente para erradicar al virus, sino también algunas funciones como la función renal, la función hepática, porque el objetivo es erradicar al virus, reducir la necroinflamación, ¿ya? Prevenir la cirrosis y las complicaciones, reducir las manifestaciones extrahepáticas y mejorar la supervivencia. ¿Ya?
Entonces, dependiendo del tipo de genotipo, ¿ya? De si hay insuficiencia renal, lo que les había mencionado, se va a elegir la combinación del fármaco y el tratamiento, ¿ya? Aquí esto lo he puesto porque me pareció interesante. Las interacciones. Mucho hablamos del tratamiento y las interacciones entre estos fármacos o con qué fármacos interactúan. Por ejemplo, ¿no? Estos de acá, por ejemplo, eh, estos antirretrovirales que tenemos aquí. ¿No? Deja- Ya. Estos que tenemos acá, estos de acá, tenemos, ¿no? Sofosbuvir, ledipavir, grasoprevir, acá. Aquí tenemos sofosplevir, ¿ya? Con estos fármacos de acá, que son otros antirretrovirales. Con otros fármacos interactúan, miren, con fenobarbital, fenitoína, primidona, oxcarbazepina, que es como otro anticonvulsivo, ¿ya? Otros, por ejemplo, aquí carbamazepina, eh, etosuxamida, no, acá no hay. Acá encontramos, por ejemplo, que estos sofoclovir con efavirenz, no, sofoclovir no, sofoclovir y el asociado, ¿ya? Con nevirapina van a generar interacciones eh, cuando hay administración concomitante. Entonces, me pareció interesante para entender o tener una mirada rápida en cuanto a interacción, lo que menos hemos hablado. Otro virus es la influenza. Es la más común y la que afecta a la mayoría o a un gran número de población, sobre todo niños, ¿ya? Y este tiene una serie de síntomas que cada vez son más severos, ya que se acompañan con rinorrea, dolor. Lo que hay que diferenciar es de la gripe común. Los síntomas deben diferenciarse de la gripe común. Afecta principalmente a menores de 5 años, mayores de 65 años, gestantes, personas con enfermedades crónicas como las cardíacas, respiratorias, inclusive asma, enfermedades renales, enfermedades metabólicas, aquellos con inmunosupresión, los que reciben quimioterapia, ¿ya? Obesidad inclusive niños y menores de 18 años que reciben ácido acetilsalicílico también pueden desarrollar el síndrome de Reye. Y también puede afectar a trabajadores por exposición y propagación al virus, ¿ya? La influenza para adultos y niños, independientemente del historial de vacunación, puede desarrollarse, ¿ya? eh, en niños y adultos que tienen altos riesgos de complicaciones. La quimioprofilaxis antiviral en entornos comunitarios dice que pueden ser evitar la exposición, ¿ya? La preexposición, no usarse, eh, no usar medicamentos, ya no hay un tratamiento, el tratamiento es sintomático. Durante temporada de influenza para adultos y niños, ya que tienen un riesgo muy alto y aquellos que son contraindicados para vacunarse, ¿ya? En personas gravemente inmunodeprimidas, ¿ya? Post tratamiento y post eh, cirugías, postquirúrgicos, ¿ya? A corto plazo también eh, puede tratarse con la administración inmediata de vacunas, ¿ya? Y para los no vacunados, pues el riesgo es mayor, ¿ya? Aquí tenemos una serie también de
antirretrovirales para este virus de la influencia: amantadina, rimantadine, ¿ya? Zanamivir, peramivir, ¿ya? Y oseltamivir. Las dosis y la vía de administración también va a depender de la evaluación clínica del paciente. No debe administrarse de manera estandarizada porque puede complicar al paciente. En vez de ayudar, va a complicar. Las dosis deben ser precisas. La vía también, la vía de elección para el paciente, ¿ya? De acuerdo a su condición clínica. Hay pacientes que toleran muy bien la vía oral y otros que pueden tolerar la vía parenteral, y también tenemos alternativas por vía inhalatoria, ¿ya? Ahora, en el caso de la infección por el virus sincital respiratorio, aquí donde se generan muertes ya atribuibles a este virus sincital respiratorio, el 2% en menores de 5 años, 3,6% en lactantes de 28 días, más del 95% ya en casos agudos, ya en casos agudos, y muertes atribuibles también por el virus incital en países que son más, digamos, pobres, ¿ya? Entonces, este es mucho más agresivo, ¿ya? Aquí tenemos un fármaco que puede ser el palivizumab, ¿ya? Que genera una inmunoprofilaxis. Es una preparación de anticuerpos contiene anticuerpos neutralizantes de este virus, ¿ya? Además, se administra mensualmente durante la temporada del virus sincital respiratorio, reduce el riesgo de hospitalización. Igualmente, el palivizumab, ¿ya? Es RAMS que vamos a encontrar, ¿ya? En diferentes tejidos, sistemas. Vamos a encontrar, por ejemplo, trombocitopenia, porque hay un trastorno de la sangre. También trastornos del sistema nervioso, puede haber convulsiones, trastornos respiratorios como apnea, trastornos de la piel y del tejido subcutáneo que son muy frecuentes, la erupción urticaria, ¿ya? Trastornos generales, fiebre, malestar general, ¿ya? Entonces es muy importante esta. Ahora, se van a administrar dosis dependiendo del peso, sobre todo en niños, ¿ya? Sobre todo en niños. Vamos pasando esto para. Otro fármaco es el nirsevimab, ¿ya? Este nirsevimab, que también es un anticuerpo monoclonal, ¿ya? Que se ha probado, ¿ya? En lugar del palivizumab, incluso para bebés prematuros. O sea, sus usos están autorizados inclusive para bebés prematuros, recién nacidos y lactantes, ¿ya? Entonces, este virus sincital, ¿ya? En menores de 8 meses, pues requieren vacuna, ¿ya? Son de riesgo mayor para desarrollar una enfermedad severa, ¿ya? Y los riesgos, ¿ya? Sobre todo, ¿ya? No hay riesgo, o sea, no hay riesgo severo cuando estos casos no, o son niños ya de más edad, ¿ya? De más edad, o no hay alguna, o no presentan complicaciones, ¿ya? No presentan complicaciones o han recibido el tratamiento a tiempo, ¿ya? Cuando hay tratamiento a tiempo, no hay riesgos de complicaciones, ¿ya? Entonces, ¿cómo deben administrarse una dosis del nirsevimab?
¿ya? Si es elegible, primero, si es elegible o no es elegible para el paciente. Segundo, las dosis que se van a elegir en función al peso del paciente, ¿ya? Y por último, la infección del SARS-CoV-2, esta que todos hemos visto, o por lo menos hemos estado atentos siguiendo a esta infección por SARS-CoV-2, que no apareció con la pandemia. Esta existía mucho antes, se estaban trabajando vacunas y en los últimos tiempos ya tenemos alternativas farmacológicas, ¿ya? Alternativas farmacológicas para casos graves, pero que a la fecha también no han demostrado eficacia, por lo tanto, clínicamente no son aceptados. Tenemos inhibidores de fusión, inhibidores de proteasas, ¿ya? Inhibidores de la transcripción bloqueando el ARN polimerasa. Entonces, aquí aparece un fármaco que justamente se desarrolló en esta pandemia del SARS-CoV-2, perdón chicos, molnupiravir, que es un fármaco análogo de nucleócidos que puede intercambiarse entre las dos formas, ¿ya? O sea, dos tautómeros, o sea, dos moléculas, una de las cuales imita la citidina y la otra imita la uridina, ¿ya? No es reconocido como un error por las enzimas exonucleasas de corrección de prueba del virus, que pueden reemplazar los nucleótidos mutados con versiones corregidas. Entonces, estos de acá aún su eficacia no ha sido demostrada, ¿ya? También nirmatrelvir, más ritonavir, que es un antirretroviral, también se ha utilizado, ¿ya? Con resultados favorables, ¿ya? Pero, pero que aún no hay mucha evidencia sobre el uso de estos fármacos porque, como sabemos, el SARS-CoV-2 se ha, más que tratarse, se previene con las vacunas, ¿ya? Las vacunas y la virulencia también, por lo mismo que la pandemia ha sido agresiva, la virulencia ha ido disminuyendo, ¿ya? Entonces, este que es un inhibidor de la péptido mimético de la proteasa principal del SARS-CoV-2, ¿ya? Es un péptido mimético, se mimetiza con esta proteasa del SARS-CoV-2, ¿ya? Ritonavir, un inhibidor de proteasa, ¿bien? Entonces, igual, tenemos toda esta familia de virus y asociaciones de fármacos, remdesivir, este molnupiravir que apareció en pandemia para tratar a pacientes, ¿ya? Eh, a pacientes complicados, ¿ya? Pacientes o de riesgo sobre todo, adultos mayores, inmunodeprimidos, aquellos pacientes con enfermedades crónicas y que desarrollaron la enfermedad. Bien, entonces, el riesgo de hospitalización con COVID ya ha reducido con el uso de algunos de estos fármacos. Sí, es lo que dice que con el nirmatrelvir más ritonavir, ¿ya? En pacientes con mayor riesgo se ha reducido la hospitalización, que es lo más grave y lo más crítico. Bien, esto ya lo dejamos allí, porque son todo el esquema de manejo cuando el paciente, además de usar estos fármacos, requiere ventilación mecánica. Bien, entonces, disculpen chicos, creo que me he excedido del tiempo.